Economía al día en pesos y centavos. Un programa de análisis y entrevistas de interés económico, financiero y social. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Les saluda con el gusto de siempre su servidor Bruno de la Garza, recordándoles que se transmite el programa desde los estudios de radio y televisión de la Universidad Autónoma de Querétaro. En esta ocasión, bueno, me encuentro de forma virtual, pero les recordamos que el programa se transmite en vivo y en directo, siendo hoy lunes 18 de agosto, 9 de la mañana. Recordándole que es el 89.5 de FM, 24.1 de televisión abierta, así como todos los demás medios de radio y televisión digital. En esta mañana, bueno, le estaremos hablando de algunos indicadores económicos y financieros en este su programa Economía al Día, que han estado moviendo los mercados, que nos afectan a México y al mundo dentro de este entorno, bueno, tan volátil que ha sido el 2025 para todos nosotros. Bueno, sin más preámbulo, vámonos a nuestra cortinilla de precios y cotizaciones de esta semana. Ya estamos en la segunda mitad del año. Los indicadores económicos no han fluctuado demasiado, no hemos tenido algún evento que genere alta volatilidad como se vio en los primeros meses del año. En este momento vemos un dólar estadounidense, con un nivel de 18 pesos con 28 centavos a la compra, 19 pesos con 39 centavos a la venta. Vemos que todavía no ha superado esta barrera de los 20 pesos por dólar. Recordando que dependiendo de dónde es que nosotros adquiramos la moneda estadounidense, pues dependerá el ratio de compra, porque hay un diferencial, el spread, que es la ganancia de quien ofrece u oferta esta divisa, pues variará ligeramente ese 19.32 a la venta, tal vez un poco más elevado. El euro, por otro lado, lo encontramos en el nivel de 21 pesos con 96 centavos a la compra, 21 pesos con 97 centavos a la venta. Vemos que el diferencial es más estrecho, no hay tanta volatilidad. También se encuentra en un nivel pues relativamente bajo comparado con los primeros meses del año. Ambas divisas se mantienen sin mayor cambio durante las últimas semanas. Y vamos ahora con nuestros barriles de petróleo. ¿Qué ha sucedido con el petróleo a nivel internacional? Pues vemos que no ha superado la barrera de los $70 por litro. Tenemos el barril West Texas Intermediate, que es el que nos sirve de referencia para nosotros de este lado del mundo, en $61 con 98 centavos el barril, mientras que el barril Brent se encuentra en $65 con 85 centavos también el barril. Es decir, no tenemos anuncios por parte de la OPEP, la Organización Petrolera de Países Árabes, en este caso, de países exportadores de petróleo. Tampoco tenemos anuncios relevantes para Estados Unidos en cuanto a producción petrolera o con Rusia en cuanto a producción petrolera, que serían los países que pueden influenciar de una mayor forma el nivel de precios. Reduciendo la producción se incrementa el precio, o tal vez alguna tensión geopolítica o geoeconómica que pueda generar esta expectativa, a través de la cual los demandantes puedan tener la percepción de que va a haber una menor producción o una menor disponibilidad, que genera pues que se incrementen los precios de forma significativa. ¿Qué es lo que vemos? Que se mantienen por debajo de los $70 por barril. Entonces no tenemos un incremento marcado que pueda generar presiones al precio de la gasolina. Tenemos en este sentido precio de la gasolina magna, la gasolina que además ha sido muy sonada durante los últimos días en algunos estados de la República. Se ha generado una cuestión de desabasto. Hablaremos de eso un poco más adelante el día de hoy. Ya ha salido a hablar la presidencia de la República para mencionar que no es tanto un problema de que no haya abasto, sino más bien de distribución del mismo, y que pues próximamente en estos días se reabastecerá la distribución del hidrocarburo a nivel nacional. Tenemos gasolina magna aquí en la capital queretana en un promedio de 21 pesos con 23 centavos, premium en un promedio de 23 pesos con 54 centavos y el diésel en 23 pesos con 24 centavos. Tampoco ha tenido mayor
mayor cambio. El impuesto especial sobre producción y servicios todavía sigue teniendo pues un pequeño apoyo dentro de lo que son los combustibles, aunque al no tener un incremento en el precio del barril de petróleo, sabemos que este impuesto sirve para compensar en cierta medida si es que llega a haber volatilidad en el insumo que es el petróleo. Entonces, en este momento tenemos tanto barriles de petróleo como gasolina en los mismos niveles que los días pasados. Muy bien, pues estos son los indicadores para comenzar ya la prácticamente tercera semana del mes de agosto. Tenemos algunas reuniones importantes a nivel internacional. La reunión de Jackson Hole está próxima a llevarse a cabo en Estados Unidos, pero vamos a platicar un poco de cómo han abierto los mercados financieros, tanto en México como en la región. El peso mexicano y la bolsa mexicana de valores concluyeron la semana pasada con ganancias. Esto es algo positivo porque habíamos tenido un par de semanas o de jornadas a la baja. Habíamos tenido pues ciertas presiones por los anuncios de política comercial de Estados Unidos. Entonces se rompe esta racha de pues, bolsa de valor a la baja en un entorno dominado por la expectativa de la cumbre en Alaska entre Donald Trump y Vladimir Putin. Y tras la publicación de datos mixtos de la economía estadounidense, porque también tuvieron reporte de algunos indicadores, empleo, inflación, crecimiento, que por cierto esta semana tendremos también indicadores para México sobre crecimiento económico. Bueno, pues la moneda se apreció, es decir, nuestro peso ligeramente un 0.29%, cerrando la semana pasada en 18.74, hablando del tipo de cambio interbancario, favorecido por el retroceso global del dólar estadounidense. Es decir, se aprecia ligeramente el peso se deprecia ligeramente el dólar y por eso es que tenemos este nivel que ya mencionamos al principio del programa, pues tan controlado o tan adecuado en estos momentos. Esto tras conocerse el nivel de ventas minoristas de julio de Estados Unidos, que crecieron un 0.5%, es decir, crece muy poco las ventas minoristas en Estados Unidos, se deprecia un poco el dólar y se aprecia ligeramente el peso. Esto porque fue debajo del nivel esperado para la economía de Norteamérica. La semana pasada el peso recortó pérdidas y se mantuvo en este rango de entre 18.67 y 18.81, de acuerdo a las estimaciones de los principales bancos de nuestro país. En cuanto a la bolsa de valores, la Bolsa Mexicana de Valores, a través del índice de precios y cotizaciones, pues crece ligeramente, tiene un incremento del 0.26%, tras dos sesiones, como ya lo habíamos mencionado, a la baja, que habían acumulado un retroceso de casi un punto porcentual. Esto pues es un nivel significativo. Tenemos algunos títulos específicos que crecieron más que otros. El IPC es un indicador de la economía mexicana medida a través de las acciones de bolsa de las principales compañías de nuestro país, las principales empresas listadas en la Bolsa Mexicana de Valores, y vemos que los aumentos más grandes que se vieron durante la sesión de la semana pasada fue con el 3.04% Grupo Televisa y con el 2.64% Gentera. Entonces, estos fueron los de mayor crecimiento. En cuanto a la bolsa estadounidense, si hablamos de Wall Street, pues el Nasdaq tuvo un pequeño retroceso del 0.4%, el S&P 500 un ligero retroceso del 0.3%. Recordemos que ya habíamos mencionado que tuvieron datos mixtos en cuanto al desempeño de su economía, mientras que por otra parte el Dow Jones fue el único índice que creció ligeramente, un 0.08%, aunque es un crecimiento muy pequeño, marginalmente pues no significativo. Podríamos hablar de que prácticamente se mantuvo sin crecimiento, mientras que S&P y Nasdaq tuvieron un ligero retroceso. En los mercados de materias primas, el oro cierra la semana pasada en el nivel de $3.339 por onza. Esta semana abre
pues ligeramente arriba. También estamos en máximos históricos. El oro es un buen indicador de cuando la economía pues no va tan bien. Es un activo refugio, como ya hemos mencionado en algún momento en el programa. En este momento nos encontramos nuevamente en máximos históricos del oro. Eso pues nos puede dar puede ser un indicativo de que la economía mundial pues no mejorará, por lo menos en el corto plazo, o no hay grandes expectativas de crecimiento para la economía global en su conjunto. Bueno, esto tras una pérdida semanal del 1,72%, tras los comentarios de Trump que descartaron aranceles al metal. También habló de otros aranceles, pero al metal se descartaron. Y bueno, la sorpresa inflacionaria de Estados Unidos. El petróleo, pues como ya lo mencionamos, tuvo una pequeña disminución del 1,21% durante la semana pasada, presionado por expectativas del alto al fuego en Ucrania. Ya no hemos hablado tanto de ese tema, pero pues es un tema recurrente que todavía tiene algunas implicaciones para la economía internacional. Y bueno, entre los commodities agrícolas, hablando de algunos productos como son las materias primas, la soya lidera las ganancias con un avance de casi el 6% semanal, apoyado por los recortes de proyecciones de oferta del Departamento de Agricultura de Estados Unidos. El maíz sube 0,39%, no tiene un gran incremento en la semana, y el trigo cae 1,46%. Son algunos indicadores de la bolsa de valores, tanto en México como en Estados Unidos, cómo se han comportado los mercados en estos últimos días. Y bueno, pues me permito saludar a nuestro compañero con mucho gusto el día de hoy, el doctor Alberto Pastrana, que se encuentra en este momento pues en el estudio. ¿Cómo te encuentras, doctor? Muy bien, mi estimado doctor Bruno, un gusto saludarte. Gracias por regalarnos este tan puntual, tan siempre lleno de información, análisis que nos presenta sobre los principales indicadores macroeconómicos de nuestro país. Veo que, pues bueno, de alguna manera has hecho un recorrido tanto del petróleo, el tipo de cambio, las gasolinas, los índices bursátiles más importantes, y bueno, aterrizar un poquito, a lo mejor un poquito complementando tu siempre tan puntual información, pues el tema de la tasa de interés del Banco de México, algo que pues bueno, es importante enfatizar. El 7 de agosto pasado, el Banco de México decide hacer una pequeñísima reducción, es decir, como que le baja 2 rayitas al impulso que estaban teniendo los descensos en la tasa de interés referencial, y de 8 puntos ahora quedó en 7,75, ¿no? 7,75% sería la tasa de interés referencial del Banco de México, algo que es importante enfatizar porque digámoslo así, rebajas de 50 puntos que estaba haciendo, de 50 puntos base en cada una de sus juntas de gobierno, en la primera semana de agosto decide que no sean 50, que sean 25. Esto porque en junio pasado la inflación la inflación generalizada de nuestro país tocó pues de alguna manera un mínimo hasta cierto punto, no histórico, pero un mínimo importante desde 2020. No se tenía un mínimo así, 3,51%, si no me equivoco, para aquel entonces. Y pues bueno, en esta situación, dado que la tasa de interés referencial es un indicador que precisamente se hace o se da para que se pueda dar un dinamismo mayor al manejo del dinero, manejo de los créditos, o bajar un poquito esa aceleración, pues bueno, entendiendo que esa tasa, que ahora se encuentra publicada en el portal del Banco de México y usted lo puede revisar en 3,51%, inflación general, pues bueno, nos da pie a pensar que ahora la política del Banco de México será a lo mejor con un par de recortes más, de acuerdo a lo que se especula por parte de expertos, pero que dichos recortes serían cuando mucho de 25 puntos base. Así que podríamos aterrizar a finales de este año en una tasa cercana a 7,25 o cuando menos en 7%. Y bueno, esta situación, pues bueno, de alguna manera en el entendido de que la inflación generalizada en nuestro país se encuentra bajo control, aunque hay que decirlo, la inflación subyacente aún está un poquito afuera, es 4,23%, y cuando digo un poquito afuera, recuerde usted, es 3% más menos 1% el control para el Banco de México, inflación
subyacente no toma en cuenta los productos volátiles, lo que serían los hidrocarburos, combustibles, productos agrícolas. Entonces esos quedan afuera de este índice. Y sí es de llamar la atención que quedando afuera estos productos volátiles tenemos una inflación subyacente un poco fuera de control. Vaya, son el tipo de cosas con las que hay que hacer este análisis, pero bueno, un poquito en complemento de lo que nos regalaba el doctor Bruno de la Garza en la mañana. Y bueno, hace unos minutitos también en el entendido de que pues esta situación está ocurriendo. Importante señalar que a pesar de lo volátil que a veces pudiera ser una reunión como la que se dio en los últimos días entre los titulares del Ejecutivo de Rusia y de Estados Unidos, porque bueno, pues este tipo de reuniones son una vez cada muchísimos años, cada 6, 7 años. Es algo a veces muy controversial, hay muchísimo foco, muchísimo interés, tal vez una palabra de más mal ejecutada podría provocar a lo mejor un desbalance en algunos indicadores macroeconómicos, y este no fue el caso. Fue una reunión, digamos, dentro del guión, una reunión donde todo lo que se esperaba ocurrió en términos de protocolo, y donde, pues, digámoslo así, no se le salió de las manos al gobierno norteamericano. Por esta razón es que, de alguna manera, el repunte tanto del dólar como del peso hacia finales de la semana pasada, y que, pues bueno, efectivamente, como lo señalaba el doctor Bruno de la Garza, sin mayor contratiempo, no fueron, por decirlo así, repuntes o bajas fuertes en cuanto al índice dólar, y mucho menos al tipo de cambio peso dólar, manteniéndose estables nuestras economías en ambos países, tanto en Estados Unidos como en México. Y bueno, a la espera, a la expectativa de lo que pueda ocurrir como producto de esta reunión con respecto a la guerra en Ucrania, que podría también, por supuesto, impactar, como lo hizo en su momento, a diferentes indicadores. Recordando que, pues, Ucrania, un gran exportador, trigo, cebada, productos fertilizantes, productos agrícolas, pues bueno, finalmente todo esto mermó la economía a nivel mundial, amén de, por supuesto, la situación de desestabilización en la zona euro. Entonces, pues bueno, sí es una zona muy importante, es un conflicto que esperemos, por supuesto, llegue a su fin. Ojalá, y como producto de los acuerdos de estas reuniones, se pudiera anunciar de pronto la paz. Y bueno, pues nada más complementar un poquito esta información con respecto a lo que serían los indicadores, y a colación de lo que viene siendo el descenso en la tasa de interés referencial a 7.75, la inflación general en 3.51%, lo que la manifiesta en control. Una noticia que subyace en estos días es que el crédito al que usamos usted y yo para adquirir muchos productos y servicios, y del que platicamos extensivamente en su programa Economía al Día, pues bueno, se contrajo por primera vez en 9 meses. En junio, lo que sería el mes de junio pasado, la banca dio 7.8 billones de pesos en créditos. Es una ligera contracción de 0.4% en comparativa mensual. Esto quiere decir, bueno, con respecto a mayo de este año, se da menos crédito, o sea, se otorgó menor pues, volumen de créditos en el comparativo mayo-junio. Es de tomar interés esta situación. Quisiera tomarlo con mesura, pero sí es importante entender que cuando de pronto el crédito empieza como a desacelerarse, o en este caso incluso a disminuirse, pues puede ser un síntoma precisamente de esta situación de que le comentaba, ¿no? Las tasas de interés, la inflación generalizada en nuestro país, y bueno, a lo mejor algún tipo de percepción, porque nosotros publicamos aquí en su programa Economía al Día de cuando en cuando este índice de confianza del consumidor. Hace un par de semanas, si mal no recuerdo, tal vez 3 semanas, publicamos este índice de confianza que andaba pues hasta cierto punto en disminución también, comparativamente hablando, mes con mes, y entonces pues esto también puede tener un impacto directo en la percepción de consumo, y obviamente menor crédito también al gobierno.
es lo que se reporta. Y pues bueno, 7.8 billones de pesos en créditos, según datos directos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Pues bueno, sería el peor desempeño desde septiembre en cuanto a el índice de créditos. No sé si tengas algún comentario a colación de esto, mi estimado doctor Bruno. Claro que sí, hablando de Banco de México, precisamente que nos comenta sobre esta disminución de la tasa de interés referencial, tal vez ya no tan acelerada, porque pues tenemos presiones inflacionarias por distintas cuestiones geoeconómicas. Por primera vez en la historia de Banxico se aplaza la publicación de su reporte trimestral. Esta semana, bueno, pues debía de publicarse, la siguiente, perdón, debería de publicarse el periodo correspondiente a abril-junio. ¿Qué es lo que incluye este reporte trimestral? Bueno, los pronósticos para el crecimiento económico, es decir, el PIB, que recordemos que ya estaba muy por debajo de la previsión de Hacienda, el reporte de mayo ya indica un crecimiento de 0.1%, tal vez tengamos una revisión a la alza entre 0.3 y 0.6%, tenemos un pequeño impulso para esta segunda mitad del año. También debe de presentar las expectativas de empleo, inflación y algunos otros datos macroeconómicos relevantes. Entonces, este reporte trimestral estaba previsto para el miércoles 27 de agosto, se aplaza para el viernes 29 de agosto. Lo que llama la atención es que es la primera vez en la historia de Banxico que se retrasa la presentación de un reporte trimestral. No ha habido pues mayor información por parte del Banco de México. Tal vez se deba a alguna cuestión técnica, un par de días realmente no son significativos, además de que el próximo 25 de agosto se cumple un siglo de que se estableció la Ley de Banco de México, ya que el 1 de septiembre de 1925 pues, fue la inauguración oficial de nuestro Banco Central. Esto, bueno, pues únicamente como un dato relevante a mencionar del Banco de México que se ha pues presentado en estos días. Tenemos algunas presiones inflacionarias, como ya los he mencionado. Trump habló la semana pasada de fijar aranceles nuevamente al acero y a los chips, justamente durante estos días. No mencionó cuándo, simplemente dijo la próxima semana, lo cual pues nuevamente tal vez no tiene un efecto significativo en los mercados, ya que ha hablado mucho de poner y no poner aranceles, lo cual genera que pues ya no haya una expectativa tan grande, ya no genere tanta volatilidad, pero bueno, pues sí habrá que prestar atención para cualquier anuncio en materia de aranceles, tanto para el acero como para microprocesadores, porque pues afecta esto significativamente al mercado mexicano. Recordemos que los microprocesadores pues, se utilizan en el sector automotriz. Querétaro pues tiene un importante clúster automotriz. El acero se utiliza tanto en la industria automotriz, aeroespacial, como de construcción, por lo cual pues deberemos de estar muy atentos a esto. Y ahora estaremos hablando o prestando atención también sobre la reunión de Jackson Hole, en Wyoming, donde se reúnen los responsables de política monetaria de la Reserva Federal, pero me parece que esto estaremos hablando pues ya en próximos programas, Alberto. Sí, efectivamente, porque el tiempo pues se nos acaba, pero nos has brindado un análisis muy completo, mi estimado doctor Bruno. Importante también, pues sigue obviamente el presidente Trump a su más puro estilo, con sus más puros comentarios, pues de alguna manera impulsando esta campaña antiinmigración, que de pronto en muchos medios de comunicación le preguntan a la presidenta que qué opina, y ha sido muy mesurada la presidenta precisamente para no exaltar ánimos, para no exaltar nuestros indicadores macroeconómicos. Pero bueno, hasta aquí de noticias en esta mañana pues de 18 de agosto. Muchísimas gracias por prestarnos sus ojos, sus oídos para este programa. A usted que nos miró y nos escuchó en los diferentes medios. Mi estimado doctor Bruno de la Garza, muchas gracias por tu participación. Al contrario, muchas gracias y nos vemos más adelante. Nos vemos la próxima semana, misma hora, mismo canal y misma frecuencia en su programa Economía al Día en Pesos y Centavos. Hasta la próxima. Gracias por sintonizarnos. Te esperamos en nuestra siguiente emisión. Hasta la próxima.